Agradecidos con nuestro Padre Celestial por el cuidado que ha tenido de nosotros, por las bendiciones que nos ha dado, por permitirnos ver su gracia, su misericordia, su amor para con nosotros. Aquí reunidos una vez más, vamos a compartir un poco más de la bendita y eterna palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, aquí estamos, Señor. Una porción de tus hijos unidos a través de estos medios, Padre de la gloria, para compartir una porción de tu palabra. Estamos convencidos que tu palabra sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre mío, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque esa palabra no es historia, es una palabra viva para el día presente. No fue escrita solamente para unas personas en el pasado, fue escrita para nosotros en este día. Concédenos, Padre eterno, recibir tu palabra. Quita de nosotros toda predisposición y ayúdanos, Señor y Dios. Ayúdanos a recibir lo que tienes para nosotros en este día. Perdona, por favor, nuestros pecados. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, en agradecimiento, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que en el tiempo del ministerio de mi Señor Jesús, habían unos grupos de personas, unos grupos religiosos. Entre ellos había una secta bastante grande, tenía bastante acogida, y era la secta de los fariseos. Esta secta, o mejor, no la secta, las personas que hacían parte de este grupo religioso, buscaban siempre hacer las cosas de manera puntual. Se cuidaban mucho con respecto a lo que hacían, lo que decían, dónde estaban. Eran muy cuidadosos para guardar la ley. Aún, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 9, vamos a leer hasta el verso 12. Dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora, es puntual mi Señor Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Al confiar nosotros en nosotros mismos, en nuestra propia justicia, eso nos hace volvernos orgullosos. Hace que de esa manera miremos a los demás como por encima del hombro, que menospreciemos a los demás. Y los menospreciamos es por nuestro propio esfuerzo, por nuestra actividad, por lo que hacemos. Pero dice mi Señor que le refiere esta parábola. Verso 10 en adelante dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, ya hablamos acerca de lo que es un fariseo. Un fariseo es un religioso guardador de la ley, estricto para sí mismo, sí, consigo mismo es muy estricto. Y un publicano es un cobrador de impuestos. Es una persona que por el hecho de manejar dinero es muy fácil de que empiecen a hacer negocios turbios, a cobrar un poco más, a sustraer de lo que cobran. Entonces es una persona, por decirlo de alguna manera, alejado del Señor. Pero lo que llama la atención es que mi Señor habla a estos hombres que confiaban en sí mismos con esta parábola. Y nos dice que los dos fueron al templo a orar. Y dice, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, verso 11, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Si nosotros analizamos
estos dos versos, el verso 11 y el verso 12, entonces nos está mostrando las características del fariseo. Y el fariseo dice que no es ladrón, no es injusto, no es adúltero, ayuna 2 veces a la semana y da diezmos de todo lo que gana. Ahora, eso suena bastante religioso. Eso suena bastante bien. Y lamentablemente muchas veces nosotros pretendemos protegernos, justificarnos a través de las obras que hacemos. Ahora, no estoy condenando las obras que se hacen. Quiero que el Señor me ayude para mostrarte lo que traigo de parte del Señor para ti. No es ladrón, no es injusto, no es adúltero, ayuna y diezma. Eso podría ser mucho más de lo que piden algunas de las religiones modernas. Pero hay algo que dice mi Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 verso 20. Dice de la siguiente manera: porque os digo, Mateo capítulo 5 verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ojo, porque os digo, está hablando mi Señor Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, a veces confundimos entrar en el reino de los cielos con entrar a una iglesia, con pertenecer a una denominación, con pertenecer a un grupo de estudio religioso. A veces confundimos entrar en el reino de los cielos con hacer parte de una iglesia. Como te decía hace un rato, o sea, lo que hacen los fariseos parece ser mayor que lo que piden las congregaciones para que las personas puedan ingresar, para que puedan inscribir su nombre en el libro de la iglesia. Pero mi Señor es más exigente. Mi Señor exige más. Mi Señor dice, o sea, está bien lo que hacen los escribas y los fariseos. De hecho, en otra escritura, mi Señor Jesús dice, todo lo que ellos les digan a ustedes que hagan, háganlo. Pero no imiten su proceder, porque ellos predican, pero no aplican. Entonces, no está mal lo que hace el fariseo. Pero mi Señor dice, yo exijo más. Yo te estoy pidiendo más. De hecho, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, posiblemente vas a entrar a una congregación. Posiblemente hagas parte de la iglesia, de la congregación. Posiblemente hagas parte del cuerpo gobernante de la iglesia. Posiblemente hagas parte de los ministerios que hay allí. Pero no es de eso de lo que está hablando el Señor. Está hablando de la entrada en el reino de los cielos. Se requiere que la justicia sea mayor. Y llama la atención, hombre, ¿qué puede ser mayor? En el Evangelio según San Mateo, leímos en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una palabra bastante dura. Hay otra palabra muy hermosa. Está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Dios nos ayude. Porque lamentablemente a veces confundimos estar en Cristo Jesús con estar en una iglesia. A veces confundimos pertenecer a una iglesia con pertenecer a Cristo Jesús. No estoy en contra de congregarse, y eso debe quedar claro, porque la palabra del Señor nos insta, nos exhorta que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, entonces, ¿es necesario congregarse? Por supuesto que sí. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Porque la unción del Señor desciende, dice la palabra del Señor, como ese rocío fresco, y unge desde la cabeza hasta los pies. Ahora, ¿quieres recibir la unción del Señor? Está en tus manos. Asiste a la iglesia. Llega antes de que empiece el servicio. Así como lo hacemos cuando queremos ver un espectáculo. No esperamos a que inicie para llegar, sino que llegamos antes. Queremos disfrutar cada cosa que se hace allí. Algo de lo más importante, los himnos, la adoración, la alabanza. Ese momento en el cual desciende esa unción fresca del Espíritu Santo. Esa unción que puede ser la que necesito, solamente esa unción, ese momento de alabanza, de adoración, para que mi cuerpo sea restaurado. Para que aquel cuerpo cansado que llega a la iglesia empiece a sentir descanso, que esa carga que traía sea depositada en las manos de mi Señor Jesús. Posiblemente solo necesites los himnos de adoración, de alabanza, para que la enfermedad posiblemente que haya en tu cuerpo salga de allí en el nombre de Jesucristo. Posiblemente lo que necesitas, ese momento hermoso de alabanza y de adoración, para que quites la predisposición de tu corazón, para que cuando venga la palabra puedas recibirla como palabra de Dios, como palabra de vida eterna. No estoy diciendo no te congregues, estoy diciendo debes congregarte. Y de seguro cerca de tu casa hay una iglesia. Órale al Señor antes de ir. Dile: Señor, permíteme sentir la unción de tu Espíritu Santo. Permíteme sentir tu presencia. De seguro el Señor te ubicará en un buen lugar. Porque hay buenos pastores, hay buenos ministros dispuestos a hacer el servicio para Dios. Nuevamente el verso. Ahora pues, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está hablando ninguna condenación hay para los que están en una iglesia, no. Porque yo puedo ir a una iglesia, puedo asistir, puedo ser constante asistiendo. Puedo aún pertenecer a la obra, ser parte activa de la obra y aún no estar en Cristo Jesús. Podría estar solamente en mi cuerpo, puedo estar solamente en la carne. Y es claro el Señor. Dice: los que no andan, ¿sí?, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago mi hermano para saber si realmente estoy en Cristo Jesús? Miro mi caminar. Miro cómo estoy caminando, cómo es mi proceder. Ahora, no estoy hablándote como la parábola que oíamos ahora de lo que mi Señor les decía a aquellos que querían justificarse o se sentían mayor que otros. No estoy diciéndote, ¿estás cometiendo adulterio? ¿Estás robando? ¿Has asesinado? O sea, no estoy diciéndote eso. No te estoy llamando la atención, ayudas, ofrendas, diezmas. No estoy diciéndote eso. Porque esa es la justificación de los fariseos, lo que hacen. Entonces debe haber algo mayor, porque mi Señor está exigiendo algo mayor. Si mi justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podría entrar al reino de los cielos, en el reino de los cielos. Quiero que por favor me acompañes. Acompáñame por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 22.
verso 34 al 40. Alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 34. Nuevamente mi Señor Jesús entra en la escena. Dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, cuando mi Señor culmina en el verso 40 con esta afirmación, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, está abriéndonos los ojos. Está diciéndonos: está bien todo lo que haces, pero debes examinar tu corazón. Algunos dicen: la ley del Señor son los 10 mandamientos. Otros dicen: no, hay más, hay más mandamientos, hay preceptos, ordenanzas. Y es correcto, o sea, todo eso es cierto. Pero mi Señor Jesús, que sigue siendo un Dios de amor, que sigue siendo un Dios misericordioso, un Padre amoroso, que sigue siendo el buen pastor, quiere que tú y yo abramos nuestro corazón. Quiere que tú y yo analicemos realmente qué hay en nuestro ser cuando hacemos las cosas. Leemos en la palabra de Dios que Él puede escudriñar la mente, el corazón, las intenciones de nuestro corazón. Entonces, si sabemos que delante de Dios estamos desnudos, delante de Él estamos descubiertos, nada podemos ocultarle a Él. Entonces nos conviene revisarnos a nosotros mismos. Cuando hago las cosas, ¿realmente hay amor en mi corazón hacia Dios? ¿Realmente hay amor en mi corazón hacia mi prójimo? Aún, dice la palabra del Señor, si traes tu ofrenda al altar, pero allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja quieta la ofrenda y ve y arréglate con tu hermano. Una vez te arreglaste con él, entonces ahora sí, ven y presenta la ofrenda al altar. Porque para mi Señor no es tan importante la ofrenda, ¿sí? Si fuese una ofrenda física, no es tan importante para mi Señor el dinero que lleves, sino cómo está tu corazón en el momento en que presentas la ofrenda. Para alguien, esta podría ser la última predicación que escucha. A alguien podría el Señor mandarle a pedir su alma esta noche. Alguien podría, en este día, podría tener esta como última oportunidad de escuchar la palabra del Señor, de reaccionar. Y anhelo en mi corazón que mi Señor hable directamente, así como lo hizo con Pedro. Que sea una revelación del cielo directamente hacia tu corazón. Porque yo podría desgastarme aquí diciendo muchas palabras, pero realmente el único que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. No es tan importante el hecho de que des la ofrenda si tu corazón no está en paz, si no hay amor en tu corazón. Podrías cumplir
con entregarle al Señor el diezmo. Pero para mi Señor es más importante que en tu corazón haya amor cuando lo vas a hacer. Si lo vas a hacer por obligación, porque te toca, es mejor que no lo hagas. Porque igual, haciendo eso, podrías no entrar al reino de los cielos. Si no amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y si no amas a tu prójimo como a ti mismo. Podría parecer algo elemental, podría parecer algo demasiado simple, podría parecer que le demos mucha importancia, pero realmente la amerita, mi amado. Mi Señor Jesús concluye aquí en el Mateo 22, verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende toda la ley. Si hay amor realmente en tu corazón, entonces cada cosa que hagas para con el Señor la va a recibir de manera agradable. La va a recibir con amor, con gusto. Se va a agradar de tu ofrenda. Que Dios nos ayude. Que Dios nos conceda poder amarle, servirle en espíritu y en verdad. El fariseo se jactaba en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Una vez más vamos a tomar la lectura con la que iniciamos. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 9, vamos a leer en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mi Señor aún anhela algo más de nosotros. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13 en adelante, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad. O sea que tu corazón tiene que estar libre. Tu corazón tiene que estar libre para poder hacer las cosas de la manera que Dios quiere que se hagan. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea que no vas a hacer las cosas por obligación. No te toca hacer las cosas. Las haces por amor. Oh, alabanzas a mi Señor y Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Servíos por qué? No por obligación, por amor. Cuando hagas algo por alguien, cuando hagas algo por tu prójimo, no lo hagas porque te toca, hazlo por amor. Así como mi Señor, cada cosa que hace, lo hace por amor. Hay ocasiones en las cuales pensamos que solamente es obra de Dios cuando vemos grandes milagros. Y conversábamos con un hermano y él me recordaba algo que es ciertísimo. A veces ocurre una enfermedad, alguien padece una enfermedad
y el Señor le restaura, el Señor le sana. Y entonces esta persona da gloria a Dios porque se sanó. Pero a quien no ha padecido la enfermedad, a veces pretende, o para él pareciera que es obligación de Dios mantenerlo sano. Y hacía la pregunta, ¿cuál de los dos debería de estar más agradecido con el Señor? ¿Aquel que se enfermó y el Señor le restaura, o aquel que sigue conservando su salud? ¿Y sabes por qué mi Señor te conserva con salud, te conserva con vida, conserva tu familia? ¿Por qué mi Señor te conserva aún el empleo? ¿Sabes por qué mi Señor te llena, te colma de bendiciones? Por amor, aleluya. Sino que a veces somos desagradecidos. Y como lo recibimos constantemente, entonces lo obviamos. Pensamos que es menester, que es trabajo de Dios mantenernos bien. Y entonces nuestros ojos no alcanzan a captar el amor que Dios tiene para nosotros. Y mi Señor dice, está bien con lo que haces, está bien cuando cumples en la iglesia, todo eso está bien. Pero yo quiero que tu justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Mi Señor dice, quiero que hagas las cosas como yo las hago, que las hagas por amor. Una vez más, Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es claro, ¿verdad? Aún continúa el verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El Señor nos llama a amor. Que Dios nos conceda que cada día estemos más cerca de Él. Que si esta noche mi Señor llamara por nosotros, que estemos listos para partir con Él. Que si el Señor nos llama a pedir cuentas hoy, hayamos arreglado con nuestro Señor y con nuestro prójimo. Que Dios bendiga tu vida. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, nuestra vida te pertenece, Señor. Y estamos muy agradecidos por las bendiciones que hemos recibido, Señor. Qué vergüenza que en ocasiones aún pasamos desapercibidas, Señor, las bendiciones que nos das día a día. Padre, gracias por amarnos tanto y gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque aún nos estás dando la oportunidad de arreglar las cosas, de estar más cerca de ti, de parecernos más a ti. Padre mío, bendigo en tu nombre, Señor Jesús, las familias, bendigo los hogares, bendigo los corazones, Señor, los padres, los hijos, los hermanos. Bendigo cada persona a la que tú le concedes escuchar esta palabra. Padre, permite que despierte, Señor, en su corazón ese deseo maravilloso de hacer algo más para ti, de buscar algo más, Señor, de lo que hemos estado haciendo. Padre, soy torpe al hablar, Señor, pero tu Espíritu Santo es perfecto. Permite que tu Espíritu Santo en cada corazón, Señor, hable, convenza de pecado, Señor. Y el que está haciendo las cosas correctas, Señor, que pueda recibir ese estímulo, Padre eterno, para continuar así hasta el día final.
No sabemos, Señor, cuándo será ese gran día. Solo sabemos que lo estamos esperando, Señor, que anhelamos ese día de encontrarnos contigo en gloria. Mientras eso ocurre, ayúdanos, Señor, a manifestar más tu amor, a seguir haciendo, Señor, seguir mostrando que tú eres real, que Jesucristo está vivo en este día y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Que mi Señor Jesucristo continúe llenando tu vida de amor, de su paz, de su gozo. Si el Señor nos concede, aquí estaremos para compartir un poco más de la bendita y eterna palabra de Dios.